Seguimos curioseando, seguimos indagando, buscando información de primera mano. Saben que acá hemos hecho mucho eco con lo que mencionó el presidente Alberto Fernández sobre mudar la capital desde el norte del país. Él dijo que todo el tiempo pensaba en si la capital no debía mudarse allí. Esto ya se planteó en los 80 con Raúl Alfonsín respecto a mudar a la capital a la Patagonia, a Viedma más específicamente. Para hablar de esto, para entender cómo lo ven, por ejemplo, desde la Patagonia, vamos a hablar con alguien que está allí, más específicamente en la provincia de Neuquén. Es uno de los referentes del Frente de Todos allí, es diputado provincial, de hecho, en dicha provincia, y aceptó charlar un ratito con nosotros. Mariano Mancilla, bienvenido acá, Esteban Checho en Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto charlar contigo, con toda la audiencia, la teleaudiencia, por supuesto. Un placer, el placer es nuestro, Mariano, gracias por hacerte el tiempo. Te consulto, arranco por el principio de todo, de que si bien, bueno, eran Viedma y Carmen de Patagones el distrito diseñado, a fin y al cabo la Patagonia tuvo un protagonismo muy interesante en el proyecto Patagonia de Alfonsín. En Neuquén, ¿cómo se recuerda esa época? ¿Cómo vos lo viviste? ¿Cómo se ve 30 años después, 40 años después? ¿Qué onda ese proyecto, tanto tiempo después? No, sí, generó mucha expectativa. Primero porque en general los provincianos y los patagónicos en particular compartimos plenamente que la capital tiene que salir de la ciudad de Buenos Aires para que este país comience a ser un poco más federal. Así que en principio compartimos cualquier idea que sea llevar la capital a otro lugar, porque eso puede generar desarrollo más importante en otros puntos del país. Obvio que nosotros nos proponemos siempre para eso. Acá pensamos que la Patagonia, que es el lugar más despoblado del país, le vendría muy bien que se comenzara. Acá está todo por hacer, acá se pueden planificar ciudades de cero, tenemos ríos, tenemos una potencia energética, petróleo, gas, las hidroeléctricas más importantes del país están en Neuquén y Río Negro, así que obviamente siempre estamos dispuestos a eso. Y en ese momento generó una expectativa tremenda, ¿no? Porque nosotros estamos más cerca de Viedma y Patagones y nos entusiasmó mucho la idea de un país más federal. Que la capital, se había elegido Viedma y Patagones por el puerto, que podía desarrollarse algo importante, así que estábamos totalmente de acuerdo con esa idea, ¿no? La idea luego, obviamente, a muchos ni siquiera habíamos nacido, la idea luego se fue apagando principalmente porque, bueno, la UCR pierde las legislativas del 87, Alfonsín pierde poder, el proyecto naufraga, y en ese sentido, si bien Alberto Fernández mencionó eso desde el norte, vuelve el debate a estar en boga. ¿Vos cómo sentís desde Neuquén, donde nos estás escuchando, que está el nivel de federalismo nacional, no solo con el gobierno actual, sino en general? ¿Qué tanto padecen o qué cosas padecen debido al centralismo que tiene Buenos Aires en la política? ¿Qué nos podrías contar de eso? Sí, nosotros somos una provincia muy autonomista, incluso en las fuerzas políticas. En Neuquén somos todos muy provincianos. Hay poca influencia de lo nacional en nuestra provincia, incluso yo pertenezco al Frente de Todos, pero mi partido de origen es un partido que se llama Unión de los Neuquinos, y así cada partido tiene acá hay como una especie de peronismo, de radicalismo, toda la neuquina, claro, digamos así, ¿no? Claro. Y en la Patagonia, por cuestiones del destino, siempre hemos padecido los gobiernos radicales, es decir, nos ha ido mal con los radicales porque no se han podido concretar grandes propuestas que tenían, como esto de la Patagonia, como de traer, la capital a la Patagonia, Fertineu. Hubo un montón de promesas que se hicieron en su momento que no se pudieron. Por eso la propuesta de Alfonsín nos reconciliaba un poco con el radicalismo, que fue algo importante, pero que quedó trunco, y eso produjo un daño mayor. En general nos ha ido bien con los gobiernos peronistas, porque Vaca Muerta, el desarrollo petrolero, en general tiene más que ver con el gobierno de los Kirchner en particular, porque además son patagónicos, eso también claro. No se dice mucho, pero eso no es un secreto. Nosotros tenemos mucha afinidad entre patagónicos porque tenemos una historia común del frío, del viento, del petróleo, así que una vida construida bastante parecida, tanto Neuquén como Santa Cruz, Chubut y eso. Por eso le tenemos bastante fe a esta idea de Alberto, es decir, le tenemos confianza que los peronistas en esto, él lo tiró así como al pasar, pero me parece que está sembrando una semilla que una vez que se calmen un poco pasadas las elecciones, puede comenzar a discutirse más seriamente en todo el país, y aunque sea el norte el elegido, creo que desde la Patagonia va a haber un gran apoyo
Hay una propuesta con la que inició su gestión el actual presidente, sí, que es lo de las capitales alternativas. Eso acá generó una gran expectativa. En Neuquén le tocó a Cutralcó. Cutralcó es un pueblo emblema en nuestra provincia porque es más conocido por los cortes de ruta de la pueblada de Cutralcó y de crímenes que ocurrieron en ese momento, pero en realidad, más allá del hecho político, Cutralcó es una ciudad que con la privatización de YPF luego resurgió de las cenizas porque administra un yacimiento, es un modelo de gestión. Así que nosotros mismos la propusimos, pero el gobierno eligió a Cutralcó como la capital alternativa, y en cada provincia un pueblo así fue electo como capital alternativa. Creo que hay que retomar esa idea. Ojalá que Alberto no le afloje con eso, porque el gobierno se iba a trasladar una vez a cada provincia, y bueno, la pandemia impidió llevar adelante ese plan. Pero ese es un plan muy federal, porque no es lo mismo que nos visite algún ministro que el gobierno se asiente a funcionar un día o 3 días en un pueblo del interior y nosotros podamos hacerle conocer qué ideas tenemos, qué proyectos tenemos, y creo que eso nos puede abrir un poco la cabeza con respecto a lo rico que es este país, la cantidad de cosas que se pueden hacer con los recursos que tenemos, y no concentrarnos tanto a veces en la pelea, en la pampa húmeda, en la soja y en las disputas más políticas que a veces son la nada misma, ¿no? Es muy claro cómo lo explicabas, Mariano. Recordemos que Mariano Mansilla estamos charlando con él, diputado provincial por el Frente de Todos en la provincia de Neuquén, desde allí nos escucha. La Casa Rosada, el Congreso, todos los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, sino que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Está todo muy concentradito en Cava, en el 9º país más grande del mundo, que somos 9º, ahora no me acuerdo justo el número, pero creo que es el 9º país más grande del mundo, que es la Argentina, muy vasto. Mariano, a ver, sabemos que son días súper movidos, la verdad que está siendo muy claro, muy específico para que lo podamos entender quienes no somos de allí y entender el sentir neuquino. Vos lo dijiste muy bien, Alberto mencionó esto respecto al norte, de hecho Jorge Capitanich dijo que le gustaría que la capital sea en Chaco. Vuelve un momento, una vez más, por última vez a lo que es la Patagonia. ¿Esto tuvo alguna repercusión política entre tus pares? ¿Hay una nueva expectativa? ¿Son más cautelosos? ¿Cómo se está viviendo hoy esto que mencionó el presidente y este debate que ya estamos teniendo entre vos y yo, por ejemplo? Sí, acá en Neuquén, por supuesto, que nosotros siempre proponemos a Neuquén también, y seguro que hasta lo vamos a formalizar. En Neuquén hay 6 hidroeléctricas que generan 1/3 de la electricidad que producen las hidroeléctricas del país. Obviamente el petróleo y gas, el 50% del petróleo y gas también está en Neuquén, y Neuquén tiene un territorio en kilómetros cuadrados igual a Portugal. Es decir, como vos decías, Argentina es un país tan grande que cada provincia tiene... nuestro país es un continente, pero sin perjuicio de esa idea, trasladar la capital es como el primer paso para construir un país federal, porque luego, si la capital se traslada, va a derramar esa organización distinta hacia todo el país. Por eso, si la capital sale de la ciudad de Buenos Aires y va al norte, a nosotros nos va a poner contento eso, porque es como el primer paso para comenzar a ser un país verdaderamente federal, que creo que es el desafío de esta generación de la política. Cada Alfonsín le tocó con respecto a los derechos humanos un momento, a Néstor le tocó otro momento, es decir, cada presidente ha tenido sus desafíos, y creo que esta generación tendría que plantearse seriamente transformar o poner el barco camino hacia un país federal. Y el primer paso es descentralizar. Si la capital va al norte, es posible que también eso pueda descentralizarse de otra manera. Por ejemplo, el Ministerio de Energía tendría que estar en la Patagonia. Claro. Quizá no nos toque el asiento central del gobierno, pero seguramente el Ministerio de Energía, porque acá tenemos el petróleo, el gas y las hidroeléctricas, nos pueda llegar a tocar que tenga una sede importante en nuestra zona. Es decir, comenzar el proceso de un país más federal, creo que va a quedar en la historia el gobierno que se anime a hacerlo, y Alberto ya lo dijo, y nosotros nos vamos a ocupar de que no se vuelva para atrás y apoyarlo en esa idea que creemos tan trascendente, que es comenzar porque tener un país más federal, ¿qué es? Es tener un país más igualitario, que un chico de La Quiaca, de Neuquén, de Cutralcó y de Buenos Aires tengan la misma educación, la misma salud, creo que las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Así que es muy,
muy trascendente, y ojalá que Alberto pueda salir de esta disputa política que a veces nos entretienen mucho los canales de Buenos Aires y que a nosotros nos preocupa tanto, ¿no? Sí, remarco todo y fuertemente esa parte, ¿no? Porque también está la parte mediática, de que se da un producto mediático muchas veces homogeneizado a provincias con diferentes realidades. Y eso es lo digo como bonaerense, lo digo como alguien que estamos acá en AMBA, pero es una realidad ineludible. Mariano, la verdad es que te contactamos ayer, te propusimos sumarte al debate porque queríamos una voz desde la Patagonia, que a fin y al cabo es una piedra angular del desarrollo argentino, y te super copaste, la verdad. Gracias por el tiempo, y si me permitís comprometerte cariñosamente a contactarnos nuevamente para seguir el debate, porque es algo que va a dar mucho que hablar este año y el año que viene, si te parece. Al contrario, les agradezco porque, bueno, ustedes están comenzando con esta idea de que las cosas sean más federales, que todos opinemos, así que les agradezco enormemente que estos temas se pongan en discusión, y que son los temas centrales de nuestro país. A veces nos llevan las peleas mediáticas de los canales más monopólicos a meternos en temas que no son trascendentes. Así que muchas gracias por la invitación y a disposición siempre. Muchísimas gracias, Mariano. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto, a Mariano Mansilla. Interesantísimo, realmente interesantísimo el debate, un poquito detrás de escena. Nosotros queríamos armar un informe sobre este tema, pero nos damos cuenta que éramos bonaerenses o porteños hablando de federalización. Nos faltaba una pieza. La verdad es que Mariano, que es, de nuevo, diputado provincial en Neuquén por el Frente de Todos, teníamos su número, dijimos probemos con alguien de la Patagonia, la semana que viene será alguien del norte, ¿verdad? Luego alguien de Cuyo, digo, la idea es ir rotando, pero queríamos arrancar por el comienzo de todo. El proyecto Patagonia, 40 años después, vuelve a estar en boga este remix que propuso Alberto, que es una capital en el norte. Es muy interesante el tema, es muy inequitativo si uno lo ve en perspectiva, como bien lo explicaba Mariano, así que notas que nos dejan un montón de ideas en la cabeza para seguir profundizando.